Le agradezco mucho a Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE, hoy INE, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Gusto en saludarte, al igual que a tu auditorio. Oye, cuando le informé a la audiencia que tendríamos esta entrevista, le comenté algo que me parece comparte todo el mundo, que pues eres parte de la generación más brillante de consejeros electorales entre el Pues muchas 97 y gracias. 2003, y creo que por eso es muy importante poder hablar contigo de cosas que han sucedido en este inicio, o bueno, ya no inicio, en este proceso electoral que culminará en junio con las elecciones. Muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias por tus palabras, Pascal, por tus comentarios y desde luego estamos aquí a la orden para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este proceso electoral. Jaime, pues en fechas recientes se han dado polémicas pues entre el hoy Instituto Nacional Electoral y en específico su consejero presidente con el presidente López Obrador respecto de qué es lo cuál debe ser la actitud en función de lo que dice la Constitución de una autoridad como el presidente de la República en el marco del proceso electoral. ¿Tú cómo lo has observado? Mira, pues sí, lamentable ese intercambio, aunque bueno, también son cosas que ocurren en los procesos electorales. Yo recuerdo mucho, ahora que tú hablabas de ese tema del pasado, pues los asuntos de amigos de Fox, de Pemex Gate, cómo generaban conflictos con el gobierno en turno y con los partidos de oposición. O sea, no nos debe tampoco asombrar demasiado, pero sí creo que el proceso electoral debiera estar orientado sobre todo pues a la buena organización del proceso, y que entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral debieran existir no relaciones desde luego de subordinación, pero sí unas buenas relaciones para que todo vaya funcionando bien. Entonces yo creo que esto tiene que ver pues con la idea que tiene el presidente sobre los órganos autónomos, que no le agradan en general, y también pues con tal vez un deseo del presidente del INE de destacar, como tú dices, lo que señala la Constitución en el artículo 134, que es un tema desde luego polémico e interesante, ¿no? Vamos a ver cómo termina de ser resuelto tanto por el INE como en su momento por el Tribunal Electoral. A diferencia de presidentes con los que le tocó al entonces IFE convivir cuando tú eras consejero, el presidente Cedillo, el presidente Fox y después el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto, creo que hay una diferencia aquí muy relevante para la discusión que estamos teniendo, que no había una conferencia de prensa diaria del presidente de la República. Sí, el presidente de la República actual sustituyó las vías tradicionales de la publicidad gubernamental. Bueno, sí siguen existiendo, ¿no? Me refiero a la publicidad gubernamental que era comprada a través de contratos con los medios por este mecanismo de las mañaneras, que no solamente es un mecanismo, como dice él, para garantizar el derecho a la información de los mexicanos, sino es el mecanismo de gobierno por excelencia, sobre todo en época de pandemia, donde ya no puede él realizar giras tan frecuentes como las efectuaba antes del inicio de esta pandemia. Entonces, el mecanismo de gobierno, el principal mecanismo de gobierno de este presidente son las mañaneras. Y desde luego, como tú dices, esto marca una diferencia con el pasado, porque los presidentes anteriores no tuvieron un mecanismo de esta naturaleza. Hay en este debate dos puntos de vista. Si las mañaneras son un ejercicio de información o si son un ejercicio de propaganda. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, yo creo que este va a ser bueno, el tema de este proceso electoral o uno de los temas fundamentales de este proceso electoral. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, párrafos séptimo y octavo, pues se puede entender, como ya lo dijo el Tribunal Electoral el año 2019, como propaganda electoral. Y si se entiende así como propaganda electoral,
pues está restringida durante las etapas electorales. La propaganda gubernamental, la propaganda gubernamental en los términos del 134 solamente puede referirse en proceso electoral, tiene como excepción los temas de salud, de educación, de protección civil, y el resto del tiempo, sobre todo en las campañas, cuando legal y formalmente inician las campañas, una vez que quedan registrados los candidatos de los partidos y los candidatos independientes, pues esa propaganda gubernamental no debiera difundirse ni transmitirse. Este es el punto de vista grueso que muchos han esbozado, ¿no? Y el otro punto de vista, que entiendo que es el del presidente, él dice, bueno, esto no es propaganda gubernamental porque mis mañaneras no se van a destinar a apoyar a un candidato, a un partido, ni a denostar a los candidatos, ni a los partidos o coaliciones de la oposición. Entonces yo creo que lo primero para distinguir, o lo primero importante es que ocurriera efectivamente esto, que las mañaneras el presidente no las empleara como medio para apoyar a Morena o a los candidatos de Morena, ni tampoco sirviera para denostar a los partidos y coaliciones de oposición y sus candidatos, ¿no? El segundo tema, yo creo que también es importante, dice el presidente, bueno, esto no es propaganda gubernamental, porque la propaganda gubernamental se compraba, es decir, había contratos con los medios, y yo no estoy comprando, ¿no? Este espacio es gratuito, no implica un contrato con ningún medio de comunicación, se transmite fundamentalmente la mañanera en las redes sociales y en los medios públicos de comunicación. Yo creo que aquí va a estar el debate cuando se vea el tema en el INE y sobre todo en el tribunal, si lo que realiza el presidente es, como tú dices, o puede ser catalogado como propaganda gubernamental. El argumento a favor del presidente es que en general no se compra esta propaganda. Desde luego, yo creo que va a ser inevitable que las mañaneras ya no se transmitan en los medios públicos de comunicación, en el canal 11, en el canal 22, en fin, en los medios públicos de comunicación, que se transmitan en las redes sociales, si es que no es propaganda, porque no es comprada, no es adquirida, pero si es propaganda, pues tendría todas las limitaciones que señala el 134, es decir, nada más podría hablar en las mañaneras de los programas de salud, de los programas de educación y de los programas de protección civil, y no se podría referir a ninguna otra cosa. Entonces, sí va a ser interesante, yo creo que es un debate muy interesante, lo que determine el INE. Yo creo que la línea del INE, la mayoría del INE, de los consejeros, van a seguir a su presidente y van a decir que es propaganda gubernamental y que el presidente durante el proceso pues no puede en sus mañaneras hacer ningún comentario político o electoral, ni a favor ni en contra de nadie, y se tiene que concretar a esos tres temas que te digo, salud, educación y protección civil. Y el Tribunal Electoral, mucho me temo que cuando conozca del asunto, con argumentos como el que te estoy dando, del costo de la propaganda, que ahora no cuesta la mañanera, le va a dar la razón al presidente. Entonces yo creo que al final de cuentas el presidente va a salir ganando. Pero es interesante el tema, como siempre ocurre en materia electoral, pues la ley siempre está detrás de la realidad, ¿no? Claro. Seguramente después de este incidente, pues se va a reformar la Constitución o la ley electoral en el futuro para precisar muy bien si el ejercicio de las mañaneras es o no una propaganda gubernamental. Tengo que dejarlo ahí, estimado Jaime, pero de verdad fue muy importante escucharte y te aprecio mucho que hayas estado con nosotros en el programa. A ti, Pascal, es un gusto saludarte, al igual que a tu auditorio. Gracias, gracias, Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE, hoy INE, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a corte.